Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que tenían o que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por permitirnos en esta noche reunirnos aquí, Señor, y tener tu palabra en nuestra vida y corazón. Deseamos con todo nuestro corazón que en esta noche a quienes han venido hasta aquí, Señor, y están reunidos en este lugar, puedan ser alcanzados por tu palabra. Y más aún aquellos que están a través de las redes sociales, la televisión, la internet o la radio, puedan, Señor, ser alcanzados a través de esta palabra. Tócales, bendíceles, fortaléceles, levántales, sánales, restáurales. Trae bendición sobre ellos. Pedimos esa gracia divina tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a hablar y usar como título al mensaje: un alma vale más que un techo roto. Un alma vale más que un techo roto. Quiero hablarles un poquito acerca de esta historia. Hablaremos del paralítico de Capernaum. ¿Alguna vez usted ha entrado a su casa por el techo? La gente normal usa la puerta. Hay excepciones que a veces alguien ha entrado también por la ventana, pero normalmente usamos la puerta. Ahora, un día, de acuerdo a la historia que vemos aquí en la escritura, un hombre entró por el techo de una casa. Y en esa casa estaba Jesús enseñando, ministrando. Lo más increíble de todo es que este hombre era paralítico. Es decir, sufría de una enfermedad que le impedía moverse. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo logró entrar? En el caso del paralítico de Capernaum, este hombre
hablando de él, no estaba acostado en un lecho de rosas, ni mucho menos sobre un colchón de plumas o, pongámoslo así, sobre un rosen. La mayoría de las personas que no han tenido un enfermo así en la familia no se dan cuenta de todo lo que esta enfermedad y esta condición representa. Pacientes con parálisis muy a menudo desarrollan severas llagas y heridas, incluso malolientes, especialmente en los lugares donde el cuerpo se apoya. Muy frecuentemente las personas con parálisis tienen también dificultades serias para el control del sistema urinario y también la incontinencia es muy frecuente en ellos. Por eso decimos entonces que la vida de este hombre no solo tenía la dificultad de no poder caminar, sino también todas las otras cosas que se ven asociadas a esta situación de enfermedad. Ahora, seguramente sus amigos lo prepararon y lo hicieron de la mejor manera. Hicieron el higiene para presentarlo delante del Señor, delante del médico todopoderoso, delante del médico eterno. Sin duda aquí que al moverlo, por más cuidado que ellos hayan tenido, tienen que haberle provocado mucho dolor. Miremos la historia. En Capernaum, Jesús lo que hizo fue continuar su labor docente de instrucción, de enseñanza. Y en la audiencia que estaba allí en esa casa donde Jesús estaba, habían religiosos y también habían personas muy espirituales, líderes religiosos que eran fariseos y también maestros de la ley. Eso es lo que dice el versículo. Algunos de ellos habían venido desde muy lejos, de distancias bastante considerables, y venían de Judea y también de Jerusalén. Los fariseos eran devotos y también celosos, y muchos de ellos, la religión se centraba constantemente en una obediencia externa exacta a la ley, o sea, sujetos totalmente a la ley. Y ellos creían que Dios solo amaba a los que hacían lo que ellos hacían. Entonces los fariseos constantemente estaban muy pegados a la ley, y cualquiera que no vivía en base a la ley, entonces no estaba en la voluntad de Dios, ni tampoco era de Dios. Fariseo significa separados. Ellos se separaron de todo lo que pensaban que era profano, que era pecado, que era maldad, y pensaban que todos estaban separados, o todos los demás estaban separados del amor de Dios, con excepción de ellos. Estos hombres estaban sentados con ojos y corazones muy críticos, listos para de alguna manera tomar alguna palabra de Jesús y torcerla para poder entonces tener excusa para hablar mal de Jesús. Aquel día en Capernaum no iba a ser un día común para este paralítico. Quizás empezó la jornada pensando que iba a ser otro día como todos. Solo sabemos aquí que era un paralítico. No tenemos más historia de él. No se nos dice si pedía limosnas o no, pero sí sabemos que tenía buenos amigos, muy buenos amigos, bien dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ayudar a este paralítico. Cuando en Capernaum se enteran de que Jesús de Nazaret está ahí, hubo un revuelo. La gente comenzó, por supuesto, a acelerarse para ir a donde Jesús estaba. Y estos 4 hombres entonces determinan hacer todo lo que puedan para llevar al enfermo, al paralítico, delante del Señor Jesucristo, con la idea de que el Señor pudiera sanarle de esa enfermedad. O sea, sabían que Jesús hacía milagros, sabían que Jesús podía sanarle, por lo tanto hicieron todo el esfuerzo humano para ponerlo delante de Jesús. Aquí no sabemos si fue fácil o no convencer al paralítico de aquella idea, porque eso es otra cosa también.
Yo personalmente creo que fue difícil de convencer al paralítico, porque cuando alguien tiene una enfermedad como esta o un padecimiento crónico como este, fácilmente es pesimista. No tiene mucho ánimo ni tiene muchas ganas de creer a cosas como milagros. A diferencia de otros casos, en este, por supuesto, no sabemos por cuánto tiempo había estado en esta condición. No sabemos si nació de esa manera o fue en algún accidente que él tuvo. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Sin embargo, por la simpatía y probablemente la insistencia de sus amigos, él decidió aceptar, decidió ir, decidió creerles que algo podía suceder y que algo podía pasar. Recordemos que cuando miramos el ministerio de nuestro Señor Jesús, hubo milagros que se produjeron en presencia de pocas personas. Pero increíblemente se realizó en presencia de un grupo grande de personas, muchos hombres y también muchos religiosos. Probablemente fue un trabajo muy difícil llevar a este hombre paralítico por las calles de Capernaum. Y para colmo, cuando llegan a la casa donde Jesús estaba ministrando a las multitudes, se encontraron que estaba llena, abarrotada de gente y no había manera de meterlo hacia adentro o de introducirlo. Entonces la casa estaba tan repleta que era imposible abrirse paso hasta donde Jesús estaba ministrando. ¿Qué hacer? Bueno, la mayoría de nosotros en una circunstancia como esa, en ese momento, quizás nosotros hubiéramos dicho, bueno, no se puede, será para otra, habrá otra oportunidad, pero no se puede. Raras veces vuelve la oportunidad perdida. Yo creo que hemos tenido casos en nuestra vida en donde no aprovechamos una oportunidad y no vuelve. Estos hombres lo sabían también. Tenían un propósito, que era poner a este paralítico delante de la persona del Señor Jesucristo. Pues ellos creían que de lograr ponerlo delante del Señor Jesucristo, el problema de este paralítico quedaría resuelto, porque sabían y habían oído y habían escuchado todos los milagros que Jesús había hecho. Ahora, esto es un ejemplo para nosotros hoy en día. Esto es precioso, de alguna manera, poder traer un alma a los pies del Señor Jesucristo. O sea, si usted invitó a alguien hoy día aquí, esto es lo más maravilloso que puede hacer. Porque sin duda cada hombre y cada mujer está necesitado de Dios. Hay una realidad, el hombre puede estar necesitado económicamente, emocionalmente, espiritualmente, puede estar necesitado en muchas áreas de su vida, pero la necesidad más grande que tiene el hombre hoy es conocer a Jesucristo. Nuestro Señor durante su ministerio terrenal se encontró con todo tipo de personas, Algunos ricos, otros pobres, algunos religiosos, otros como los saduceos que no creían que había resurrección de los muertos. Halló a personas como la mujer sirofenicia que tenía mucha fe y encontró a otros como el padre del joven lunático y por supuesto un hombre al que le costaba tener fe y dijo al Señor Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Y en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo se encuentra con un hombre de quien no sabemos cuánta fe tenía él mismo. La Biblia no nos registra, no nos dice si tenía fe o no tenía fe. Pero sí sabemos que sus amigos hicieron lo posible para ponerlo frente al Señor Jesucristo. A alguno de ellos se le ocurrió la idea cuando llegaron a casa, cuando vieron que todo estaba cubierto de gente, no había por dónde meter a este paralítico, nadie tampoco quería dar el acceso, todos estaban escuchando al Señor Jesús y todos querían estar allí. Por lo tanto, a alguien se le ocurrió la idea, subámoslo al techo y movamos las partes de la estructura que están arriba en el techo, lo que sea necesario, y bajémoslos por allí, por ese hueco que vamos a hacer. Bajemos a este paralítico y pongámoslo frente al Señor.
Puede que alguno haya argumentado que seguramente el dueño de la casa no le iba a caer muy bien, ni muy agradado iba a estar que le estuvieran rompiendo el techo. Otro ha de haber dicho que no era bueno interrumpir la reunión del Señor Jesús cuando tanta gente lo estaba escuchando. Quizás otro insinuó que iba a ser penoso para el enfermo, que podría tener llagas y dolorosas llagas debido a la inmovilidad que tenía. Entonces quizás insinuó que bajarlo desde el techo usando quizás cuerdas o cosas similares, incluso era muy peligroso. Creo que podríamos continuar un buen rato hablando de las cosas que podrían ser una excusa o incluso un impedimento para que el milagro sucediera. La lista sería grande, las razones serían muchas, pero lo que pudieron pensar o lo que pudieron imaginar, en realidad ellos no le hicieron caso y siguieron con su propósito de introducir a este hombre. Cuando vemos nosotros en la Biblia la primera parte del procedimiento, no era simple. Había que subir al techo de la casa. Y no estoy hablando de personas sanas tan solo, sino que estoy hablando de que tenían que subir a un paralítico al techo de la casa. O sea, al parecer, muchas cosas pueden suceder aquí. Se les puede caer, no serán capaces de subirlo. ¿Cómo lo suben? Pero cuando vamos a la historia nos damos cuenta que en ese tiempo la mayor parte de las casas tenían una escalera por la orilla o por detrás de la casa, una escalera grande. No estas como las escaleras que nosotros usamos de peldaños, sino que escalera hecha para subir hacia la azotea, porque usaban los lugares de techo para tener un momento de descanso arriba. Por lo tanto, ellos vieron la posibilidad de subir al techo a este paralítico por las escaleras que el dueño de la casa había construido para subir a su azotea. Así que cuando ellos se dieron cuenta de esto, no sabemos si lo llevaron en brazos o dos hombres lo tomaron y los otros dos más abajo. O sea, no sabemos cómo lo hicieron. Simplemente lo subieron a la azotea. No sé cuánto tiempo se demoraron. La Biblia no registra eso. No dice y después de 15 minutos y después de 20 minutos y después de media hora y después de una hora. No dice nada de eso. Por lo tanto, tiene que haber sido un trabajo bastante tedioso. Así que sencillamente lo subieron, lo izaron hacia arriba y sosteniéndolo, por supuesto, lo pudieron subir a la terraza o al techo de la casa. De cualquier forma, lo que hayan hecho esos hombres estaban dispuestos a lograr su propósito, su cometido. Querían poner a ese paralítico delante del Señor. Imaginémonos entonces la escena dentro de la casa por un momento. Jesús de Nazaret estaba enseñando, ministrando. Es como estamos aquí, ¿no? Estamos enseñando, ministrando y de pronto ahí arriba comienza a haber ruido. No era tan alta esa casa, pero estoy dando la idea. Y comienza a sentirse un ruido bastante fuerte. Y alguien empieza a escuchar unos ruidos en el techo y el ruido va aumentando. Y aquellos, por supuesto, que tienen la tendencia a distraerse rápidamente, comienzan a preguntarse: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Algo arriba, no sé. Y comienzan a distraerse. De pronto parte de la estructura de la casa o del techo de la casa empieza a moverse y a desaparecer, y comienzan ahí a aparecer unos rostros de hombres arriba, abriendo un forado más grande, sin saber los de abajo qué estaba pasando. Entonces, mirando esta realidad, Jesús mira hacia arriba y ve a estos hombres que habían roto el techo de la casa, y de pronto comienzan a bajar a una persona en una camilla, así lo podemos decir nosotros para entenderlo, y con mucho cuidado comienzan a descender al enfermo y lo dejan en el espacio preciso, en el lugar preciso, delante del Señor Jesucristo. Ellos hacen este trabajo con mucha diligencia con una forma progresiva para evitar, por supuesto, que un lado
se baje más y el otro menos y no se les vaya a zafar, y posiblemente nosotros le llamamos una colcha, algo así, una frazada, y agarrada de las 4 puntas, y si uno baja más rápido se va, el paralítico se va para un lado y se cae. O sea, todas esas cosas tuvieron que ellos verla muy bien. El versículo 19 dice: le bajaron por el tejado en medio delante de Jesús. Ahí es preciso el versículo. Entonces veamos aquí, el versículo 20 dice: al ver él, hablando de Jesús, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Estas palabras son un consuelo para nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros destacamos algunas cosas aquí. Dice: al ver la fe de ellos. Esto es como la pregunta que deberíamos nosotros hacernos, o yo hacerle a usted: ¿tiene fe? Dice que al ver la fe de ellos, o sea, estos 4 hombres no se detuvieron, no desmayaron, a pesar de las circunstancias y situaciones o de las dificultades. Ellos siguieron hasta poner a su amigo delante de Jesús. Y Jesús miró a los 4 hombres luchando con cuerdas atadas a cada esquina de la camilla para que el paralítico no se cayera. Los miró y dio su fe. O sea, su acción, esa acción audaz que ellos deciden hacer de llevar a su amigo delante de Jesús, le demuestra al Señor Jesús que ellos tenían una fe verdadera, una confianza verdadera. Sabían que Jesús podía sanarle. Aquí necesitamos tener fe en nuestras propias necesidades, tener fe que nuestras necesidades pueden ser aliviadas, sanadas y arregladas por el Señor Jesús. Necesitamos una fe auténtica para creer, por supuesto, que Jesús tiene el poder para satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros, y también puede satisfacer las necesidades de aquellos que usted quiere traer delante del Señor. Entonces vemos aquí que el Señor valoró mucho esa fe inquebrantable, esa fe que no se detuvo, esa fe que no se frenó. E increíblemente vemos cada noche de milagros, vemos a muchas personas, hermanos, que traen, por ejemplo, prendas de vestuario para que oremos por sus familiares. Y sabes, Dios ha obrado milagros en muchos de ellos. Tú no puedes dejar, ni debes dejar, que nadie robe tu fe. Cuando miramos la historia de estos amigos, ellos cumplieron su propósito de poner a su amigo, al paralítico, delante del Señor Jesús. O sea, ellos se propusieron en su corazón hacer esto y lo lograron. Y por supuesto el Señor respondió. En eso entendemos que Dios responde constantemente lo que pedimos cuando está en su voluntad. Ahora, el hombre ha sido puesto delante del Señor Jesús. Mire esto, qué extraordinario. La mirada silenciosa del paralítico pide por un milagro. O sea, el paralítico está ahí, tendido en el piso, sobre esa colcha, frazada, camilla, como queramos llamarle, mirando a Jesús. Y su mirada silenciosa pide un milagro. Los 4 amigos están mostrando en sus rostros la fe que los ha impulsado a obrar. Es como si dijeran: Señor, hacia abajo mirando a Jesús: Señor, nosotros hicimos lo nuestro. Ahora usted puede hacer lo suyo. Y es como decirle al resto de los que estaban ahí debajo en esa casa: nosotros hicimos lo nuestro, ahora van a ver lo que Él puede hacer. Esto es impresionante. Ahora, los escépticos están siempre en todos lados, y no tengo duda de que aquí también hayan escépticos. Y aquí los escépticos en esta historia estaban allí observando, y los semblantes de ellos, sus rostros, estaban llenos de dudas.
con una sonrisa burlona, como que no creo. La incredulidad le brotaba por los poros, ya que sus corazones estaban llenos de incredulidad. Y Jesús aquí entonces abre su boca y en vez de decirle, como había dicho en muchas otras ocasiones, ¿se recuerda usted de ese hombre leproso que le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme? Él, ¿qué le respondió? Le dijo: quiero, sé limpio. ¿Se acuerda? Pero ahora el Señor responde con una frase no como esa, sino dice algo totalmente diferente, algo inesperado. Y le dice al hombre que está allí esperando un milagro, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Wow. Piense por un momento, ¿qué habrá pensado el paralítico? ¿Qué habrá pasado por su mente? Y después de todo esto, y después de toda la caminata, los dolores, subirme arriba del techo, romper el techo, me bajaron aquí, para que me diga: tus pecados te son perdonados. Quizás se siente defraudado, y quiero explicarle esto hasta que se da cuenta de la profundidad de estas palabras. ¿Podemos imaginar cómo se sintieron también los amigos en el techo? Trajeron a ese hombre, se esforzaron, sudaron, transpiraron, se cansaron, se agotaron, y ahora el Señor, en vez de sanarlo, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Sígame, por favor. Ellos se tomaron muchas molestias para ver a su amigo curado de su parálisis. Y ahora el maestro parecía solo estar preocupado por su problema espiritual. No sé si me entiende, me siguen esto. Usted vino hoy día acá, vino con una enfermedad, vino con una dolencia, vino con un problema, y usted dice: voy a ir a la noche de milagros para que el Señor me sane. Y el pastor viene y le dice: tus pecados te son perdonados. No es que yo pueda hacerlo, pero para que me entienda, dice: o sea que me voy a ir igual. Piense por un momento. Jesús sabía cuál era el verdadero y la mayor necesidad de este hombre. Jesús sabía lo que este hombre necesitaba. Lo veía a simple vista. Claro, necesitaba ser sano de esa parálisis. Claro que sí, pero había algo mucho peor en su vida. ¿De qué servía si el hombre tenía 2 piernas enteras y caminaba directamente al infierno con ellas? Recuerde que Jesús dice también: mejor te es entrar en la vida cojo, manco, ciego, que con tus 2 ojos, tus 2 manos o tus 2 pies al infierno. Está hablando en realidad de que el milagro, la sanidad, Dios lo puede hacer, pero ¿de qué sirve que el Señor lo sane si usted se pierde? Él quiere salvarlo. Entonces Dios aquí, o Jesús, se dirigió a la mayor necesidad de este hombre, a la mayor necesidad que este hombre tenía. Y yo me pregunto hoy, ¿cuál será su mayor necesidad? Porque el problema nuestro es ese. A veces ni siquiera sabemos cuál es nuestra mayor necesidad. Ahora, este hombre ha sido perdonado de sus pecados. Mira esto: este hombre ha sido perdonado de sus pecados y reconoce al mismo tiempo que es un pecador, porque el Señor le perdonó de sus pecados. Y el Mesías ha visto todas sus necesidades y ha decidido que el perdón de sus pecados es su necesidad primordial, la más grande. Ahora se da cuenta este paralítico de que este puede ser el principio de sus bendiciones. Pero mira lo que sucede aquí. Sigo, no se pierda, por favor. Versículo 21. Lucas 5:21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en eso tenían razón. Mira, increíble, le estoy encontrando la razón a los escribas. Pero quiero mostrarte esta realidad. Ellos tenían razón. Solamente Dios puede perdonar pecados porque Él es el juez de todo el universo. Pero aquí hay cuatro aspectos que considerar.
En primer lugar, Él pudo perdonar pecados porque Él es el Hijo de Dios. Los religiosos sabían muy bien que solamente Dios podía perdonar pecados. De acuerdo a la palabra de Dios, cuando usted va a la escritura, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tremendo versículos, hermano. Extraordinario. En segundo lugar, Él puede perdonar pecados porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No lo ha leído usted? Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En tercer lugar, Él puede perdonar pecados porque iba a ir ¿a dónde? A la cruz del Calvario a morir por mis pecados y por sus pecados. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en cuarto lugar, Él puede perdonar pecados porque Él es el juez moral de todo el universo. Y Juan lo explica de esta manera. En el capítulo 5, versículos 26 y 27 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del hombre. Entonces miremos esto. Los líderes religiosos utilizaron el tipo correcto de lógica, de acuerdo a lo que ellos entendían y conocían. Creían acertadamente que solo Dios podía perdonar los pecados, e incluso, agrego, tenían razón al examinar a este nuevo maestro. Tenían que hacerlo. Su error, el error de ellos, fue negarse a ver quién era Jesús en realidad. Era Dios el Hijo, que tiene la autoridad de perdonar pecados. Y en esto, hermano querido, debemos estar más que convencidos de que Dios realmente nos ha perdonado a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y esto debe ser claro en nuestra vida. Yo he sido perdonado, usted ha sido perdonado, hemos sido perdonados por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Su sangre fue derramada para perdonar nuestros pecados. Pero déjame volver a la historia de este paralítico. Versículo 22, capítulo 5, versículo 22 de Lucas. Jesús entonces dice: conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Observemos y miremos muy atentamente aquí que no es que Jesucristo sospechó, instruyó lo que ellos estaban pensando, sino que Él lo sabía absolutamente todo. Él sabía lo que estaban pensando. O sea, disculpa, no te quiero poner nervioso, pero el Señor sabe lo que tú estás pensando. No solo sabía lo que estaban murmurando, sino lo que estaban razonando en sus mentes y en sus corazones. Y sin duda, lo que ellos estaban pensando es fácil decirlo. Es una forma que lo digo yo, ¿no? Es un pensamiento que pudieron haber tenido. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo.
Quizás ellos pensaron de esta manera: ¿cómo probar que en realidad los pecados le han sido perdonados? ¿Cómo se puede probar eso? ¿Cómo se puede probar que a alguien le han sido perdonados sus pecados? ¿Cómo lo prueba? ¿Por qué? Porque no hay demostración objetiva. No hay nada que pueda usted ver. No hay nada que los ojos humanos puedan encontrar para justificar que alguien ha sido perdonado de sus pecados. Para los hombres, tanto el perdón real como el poder de curar son imposibles. Pero para Dios ambas cosas son fáciles. Y esto es impresionante. Para usted y para mí ambas cosas son imposibles. Perdonar pecados no podemos. Sanar enfermos no podemos. Pero para Dios todo es fácil. Ahora, en su supuesta lógica, si Jesús tenía el poder de curar las enfermedades de todo hombre, también tenía la autoridad de perdonar sus pecados. En cierto modo, era más fácil curar a este hombre de su enfermedad que perdonar sus pecados. Trataré de explicárselo. El perdón es invisible. Nadie podía verificar si ese hombre en ese momento había sido perdonado o no ante Dios. Sin embargo, podría comprobarse al instante si el hombre podía caminar o no en el caso de la sanidad. Entonces era más fácil poder ser testigos de un milagro que ver el perdón de los pecados de ese hombre. Y Jesús estaba dispuesto a ponerse a prueba de una manera en que los resultados serían inmediatos. Entonces nos preguntamos aquí nosotros: ¿qué es más fácil para el Señor Jesucristo? ¿Sanar al paralítico o perdonarle sus pecados? La verdad es que es más fácil sanarlo. Y usted dice: es más difícil para nosotros sanar. Sí, para el Señor es más fácil sanarlo. ¿Por qué? Le explico esto. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron milagros de sanidad e inclusive resurrección. Lo vemos cuando, tomar un ejemplo solamente, Eliseo, que hizo muchos milagros, incluso estando muerto. Un muerto cayó, tocó sus huesos y resucitó. Impresionante. Pero para poder decir tus pecados te son perdonados, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Jesús tenía que ir a la cruz, agonizar allí por nuestra culpa y derramar su sangre preciosa para que esos pecados fueran perdonados. Entonces aquí llega el momento glorioso cuando el mismo Jesús, estando en presencia de todos aquellos que le cuestionaban lo que él había dicho, él viene y les dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre, hablando de él, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Viene y mira al paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mira lo que hace. Y aquí lo que sucede es impresionante. ¿Por qué? Porque todos estaban objetando lo que Jesús había dicho de perdonar pecados. Para ellos no le entraba en la cabeza, porque la lógica era que solo Dios podía perdonar pecados. Pero ya te expliqué que Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados, pero ellos no lo entendían. Entonces, como ellos no lo entendían y creían entonces que era una farsa, Jesús le dice: para que sepan y para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, le dice a ese hombre: toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Y el milagro al instante se produce inmediatamente frente a sus ojos. Imagínate, el hombre se levanta, lo cual está demostrando que ha recuperado primero sus fuerzas en sus piernas, toma su lecho, lo que certifica que las fuerzas en sus brazos también han vuelto, se hacen normales, y sin más trámite el hombre se va glorificando a Dios. No hay ni un aleluya.
no hay ni gloria a Dios. Permíteme decirlo de nuevo. Ese hombre recupera sus fuerzas en sus piernas, se levanta, toma su camilla, demuestra que recupera sus fuerzas en sus brazos y se va sin trámites, glorificando al Señor. Y ahora la multitud le abre paso y él sale con una sonrisa y un gozo indescriptible. O sea, aquel que llegó a la casa en una camilla y rompieron el techo para meterlo, ahora sale por la puerta principal de la casa alabando a Dios. Hermano, ¿cómo no iba a alabar a Dios? Es que su vida es totalmente cambiada. Su vida es totalmente transformada. ¿Por qué? Porque primero Dios le perdona, o Jesús le perdona sus pecados, le restaura espiritualmente, y segundo, le sana físicamente. O sea, ¿cómo no vamos a alegrarnos por eso? Déjame cerrar con este mensaje. Los escribas estaban tensos, nerviosos, para que entendamos eso, ¿no? Eso sería tenso, nervioso. ¿Se ha puesto nervioso usted alguna vez? Ya, eso mismo. Estaban así los escribas, estaban tensos porque Jesús los desafió y dijo que demostraría que era el Hijo de Dios. Entonces la cosa se puso tensa. El paralítico estaba tenso. ¿Por qué? Porque se preguntaba si Jesús realmente lo sanaría o no. La multitud estaba tensa porque sentían tensión en todos los demás. Estaba en un ambiente complicado. El dueño de la casa estaba tenso, nervioso, porque se preguntaba cuánto costaría reparar el techo. Y los 4 amigos estaban tensos porque ya estaban cansados y no sabían lo que Jesús iba a hacer. El único que no estaba tenso, el único que no estaba nervioso era Jesús, porque tenía perfecta paz cuando le dice al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano querido, a estas palabras al instante este hombre se levantó. O sea, el poder de Jesús para sanar, la autoridad para perdonar los pecados fue al instante reivindicada. Imagínese si Jesús hubiera fracasado. Imagínese si Jesús no hubiera podido sanar a este enfermo. Su ministerio sería destrozado. La multitud inmediatamente, lentamente saldría de la casa y se iría. Los escribas sonreirían y dirían: él no puede curar o perdonar. Pero Jesús lo hizo. El esfuerzo de estos 4 hombres habría sido en vano. Y el hombre paralítico, más abatido y avergonzado y más encima adolorido con todo lo que le había sucedido, el dueño de la casa miraría su techo y pensaría que todo había sido en vano. Pero Jesús no falló. No podía fallar, porque todo lo que necesitaba para sanar a este hombre era su palabra. ¿Sabe? Hay un maravilloso poder de curación en las palabras de Jesús, en las promesas de Jesús. Para aquellos que vienen a Él, Dios tiene poder para sanar. Y sobre todo para aquellos que vienen a Él con fe. Este hombre vino a Jesús con fe, aunque fuera la fe prestada de sus amigos. Y gracias a la fe de sus amigos, este hombre no es más un paralítico que depende de otros para vivir. Ahora puede caminar. Y tiene en su alma algo que no tenía antes. Ahora tiene paz. Ahora tiene gozo. Ahora tiene el perdón de sus pecados. Ha sido perdonado por Jesús de Nazaret. Entonces, miremos esto. Su voz fuerte se va haciendo cada vez más
lejana mientras se va cantando alabanzas a Dios. Imagínate la multitud cómo quedó impactada. Vieron cuando lo metieron por el techo, lo pusieron frente al Señor y el Señor le sanó, y ahora salió cantando alabanzas a Dios. En Capernaum, por lo menos, había uno que sin duda estaba absolutamente convencido de que Jesucristo podía perdonar y sanar al mismo tiempo. Es que este hombre evidenció que Jesús tenía todo el poder. Cuando vamos al versículo 26 de Lucas 5, dice: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Sabe? Queremos recalcar que una enfermedad normal, podríamos decirlo así, en una enfermedad normal el proceso de recuperación del enfermo transcurre en forma progresiva, poco a poco, mejorando la función de su cuerpo, aunque muchas veces solo recupera una fracción de lo que pudo haber tenido antes o haber sido antes. En los milagros del Señor las curaciones son absolutas e inmediatas, es decir, la recuperación es total. Este hombre puede caminar con todas las fuerzas normales para una persona de su edad. Los músculos que estaban atrofiados por el desuso ahora han vuelto a su tamaño normal y su función normal. Los nervios que estaban atrofiados, que de alguna manera no transmitían los impulsos nerviosos, ahora conducen con completa normalidad los impulsos que se originan, por supuesto, en el cerebro, y por supuesto las distintas estructuras de su sistema nervioso comienza a trabajar totalmente. Este hombre se fue a su casa doblemente bendecido. En primer lugar, sus pecados fueron perdonados, y en segundo lugar, Jesucristo le da al paralítico una sanidad instantánea y total. Esta es una historia maravillosa, una historia de fe, una historia de amistad, una historia de perdón. ¿Qué podemos aprender aquí? Primero, los 4 amigos, hermano querido, los 4 amigos del paralítico. Nos vemos que tratan de llevar a su amigo a toda costa delante del Señor. Y a través de este milagro aprendemos que Jesús tiene el poder para perdonar nuestros pecados, sanar nuestras enfermedades y transformar nuestra vida. Entonces tenemos que esforzarnos mucho más por conocer profundamente a Cristo, para transmitirlo al mayor número de personas posibles, que sepan que Jesús puede hacer milagros por encima del cansancio, del sacrificio que pueda implicar llevar el evangelio a otros, o traer, invitar o arrastrar a otra persona a la iglesia. La verdadera felicidad de muchas personas depende de nuestro mensaje, depende de nuestro esfuerzo, depende de que nosotros transmitamos lo que Jesús ha hecho con nosotros. No lo reservemos para nosotros mismos. Hagamos lo que debemos hacer, porque no hay duda de que el Señor es el que hace los milagros en nuestra vida. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. Yo no sé lo que usted está viviendo hoy, no tengo la menor idea de lo que está experimentando. Y siempre habrán escépticos, y siempre habrán personas que no creerán a Dios. Lo entiendo, lo comprendo. La Biblia dice que esto es solo para los que creen. No puedo obligarte a creer, solo puedo motivarte a creer. Pero no es mi fe quizás la que va a ayudarte, es la fe que tú pongas en el Señor. Por lo tanto, lo que Dios quiere hacer en tu vida es algo especial. Yo no sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu enfermedad, tu dolencia, pero hay un problema mayor en la vida de todo ser humano, y es lo espiritual. Él puede perdonar tus pecados. No importa la vida que hayas vivido, no importa cuánta maldad hayas cometido, y no importa cuán mal te
puedas sentir. Él murió por ti, Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para perdonar al más vil pecador. Y Él está aquí en esta noche para rescatarte, para salvarte. Porque lo primero que hizo con este paralítico fue eso: salvarlo, perdonarlo de sus pecados. Quizás has venido solamente para que el Señor te sane de una enfermedad. La enfermedad del pecado es lo más terrible que puede el hombre tener. Y solo Jesús puede perdonar esos pecados. Yo quiero orar en esta noche por tu vida. Y quiero pedirte en esta hora, si realmente necesitas a Dios y si logras entender lo que Dios te ha hablado a tu vida hoy, pues necesitas al Señor. Lo que más necesitas es conocerle a Él, restaurar esa comunión con el Señor, pedirle perdón y Él te perdonará. Allí comienza toda la bendición, como comenzó toda la bendición para este paralítico. Quizás él se asombró cuando Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Él esperaba un milagro inmediato, pero Jesús miró más allá en lo profundo del corazón del hombre y sabía que no tenía paz, y sabía que estaba atado al pecado y la maldad. Por lo tanto, Jesús lo perdonó primero. ¿Qué harás tú en esta noche? ¿Dejarás que el Señor te perdone? ¿Dejarás que el Señor restaure tu vida y comience la bendición de Dios para ti? Dios puede hacerlo todo, pero allí está el inicio: el perdón de pecados. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.